Hola, ¿qué tal? Feliz inicio de semana. Soy Janet Flores. Arrancamos de esa manera con este espacio informativo. Impacto BTV Estelar. Acompáñenme. Y así iniciamos con nuestra agenda informativa. La Fiscalía hondureña presentó un requerimiento fiscal en contra del ex ministro de Salud, Arturo Bendaña, y 8 personas más a quienes se les acusa de desfalco humano en la compra fraudulenta de medicamentos e insumos médicos por más de 220 millones de lempiras. Y esta tarde incluso ha sido capturado Bendaña para poder dar toda la información requerida por parte de las autoridades judiciales. En este caso que entendemos ya también podría salpicar a muchas otras personas, exfuncionarios de las administraciones pasadas que también estuvieron frente a esta Secretaría de Salud. Los requerimientos no paran y sobre todo estos casos también de corrupción que se han estado girando. Para hablarnos del tema, Cintia López hasta la zona norte del país. Buenas noches con usted. Bien, vamos a tener un enlace breve con Cintia López para que podamos solucionar un poco la señal que en este momento está en la zona norte del país, justamente a las afueras del Ministerio Público, porque, como les mencionaba anteriormente, ya está el señor Arturo Bendaña requerido por parte de las autoridades judiciales y en torno a ello tendrá que mostrar o dar todas las declaraciones necesarias en torno a este tema. No estamos hablando de una cantidad poca, estamos hablando de 220 millones de lempiras en la compra fraudulenta de medicamentos por parte de las administraciones pasadas. De esto y más, por supuesto, vamos a estarle detallando mientras nosotros vamos a estar conectándonos nuevamente con Cintia López para que nos dé toda la información necesaria en este tema. Y es como podemos dar ya paso a esta información, porque recientemente también se dio a conocer la preocupación que existe por parte de las autoridades y los pobladores del sector de Roatán, donde han incrementado las muertes múltiples, por lo que las organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que también debe existir una intervención en la zona por parte del sector privado, mientras las autoridades de seguridad aseguran que ya se está trabajando para poder identificar a quienes estarían involucrados en estos hechos que han marcado a la isla. Este día el ministro de Seguridad dio a conocer los avances que se han obtenido en cuanto a la reciente masacre suscitada en el sector de Roatán, Islas de la Bahía, mencionando que la zona se encuentra con presencia de todas las instituciones encargadas de seguridad. Esos incidentes que tienen que ver más con la criminalidad común que la organizada. Y entonces ese es el resultado de esas manifestaciones. Nosotros como institución responsable debemos hacer la captura del caso. Lo ideal es que no se diera, pero son incidentes con motivaciones personales que se dan desgraciadamente en algún momento. Debemos de seguir trabajando fuertemente para evitarlo, pero cuando una persona armada toma una decisión de esa es complicado y muy complejo. Expertos en temas de seguridad señalan que esto solo es el inicio de la incertidumbre que va a generar que estos lugares sean sitiados, a pesar de ser una zona turística, afectará directamente en el tema de inversión. Cuando las decisiones las hubieran tomado al principio de este gobierno, mire, va a suceder lo mismo con Choloma, que intervinieron aún estando en un estado de excepción y establecieron un estado de sitio. Aquí lo que quieren ahora es sitiar Roatán y parte del departamento de Atlántida. O sea, eso va a generar incertidumbre y va a reducir los ingresos porque toda esa zona del Atlántico vive del turismo. Para organizaciones defensoras de derechos humanos, este tema se debe priorizar por la empresa privada, ya que es la más afectada en ese sector y no se debe responsabilizar a los entes de seguridad ni el Estado. Este departamento se ha visto afectado en este y en muchos años más, y que lo que les afecta es el turismo, y el turismo es también una responsabilidad de los empresarios.
es importante trabajar el tema de prevención de la violencia, porque el problema es que cuando la gente cree que solo es responsabilidad del Estado y no de los empresarios, de la sociedad civil, es fácil decir que lo haga el Estado y que lleve muchos militares y policías allá. Según se dio a conocer, ya se tiene identificado a las personas responsables de este lamentable hecho en la zona insular del país, donde autoridades mencionaron que esto se trató de un tema pasional y en los próximos días será intervenida toda la isla. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Bien, y vamos a retomar nuevamente ese tema que ha sucedido durante esta tarde en San Pedro Sula. La captura de Arturo Bendaña por estar acusado de una compra fraudulenta junto a otras personas más. Esto por una compra de medicamentos. Estamos hablando de 220 millones de lempiras. Incluso había muchas otras medidas, licitaciones también fraudulentas, y algo que llamaba la atención eran unos extrafinanciamientos también, que obviamente eran de forma corrupta, que se estarían manejando dentro de esa administración durante los años 2010 y también 2012. Cintia López, usted con toda la información vía llamada. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Efectivamente, como también lo menciona, hace unos instantes precisamente el doctor Tuki Bendaña ha salido del Ministerio Público hacia Tegucigalpa. En este momento, pues, uno de los hijos del doctor está brindando algunas declaraciones. Vamos a tratar de escuchar qué es lo que ellos perciben como familia en torno a este caso que pues los está como familia pues sacudiendo prácticamente ante las acusaciones que están dándole a el doctor Arturo Bendaña. Seguro, inocente de cualquier acusación que se le esté haciendo, estoy más que seguro, resta probarlo. ¿Se va a trasladar a Tegucigalpa usted con su equipo de abogados? Sí, yo no tengo equipo de abogados porque nunca he tenido un problema con la ley, espero no tenerlo, pero sí el equipo de abogados de mi padre ya está enterado y están en camino a Tegucigalpa. ¿Su nombre me lo repite? Sergio Arturo Bendaña. Ahí está, mire. Muchísimas gracias. Escuchaba usted algunas de las declaraciones que ha brindado uno de los hijos del ex ministro de Salud, Arturo Bendaña, en cuanto a lo que ocurre cuando el Ministerio Público lo ha requerido por diversos delitos, según lo han mencionado, y pues en ese momento ya ha salido rumbo a Tegucigalpa. Eso de las 4 de la tarde, él llegó al Ministerio Público a rendir declaración. Debemos mencionarle también que tuvo que ser asistido con alguna especie de medicamentos por problemas de salud, y en este momento pues él ya ha salido rumbo a Tegucigalpa acompañado por la ATI. Le comento a los delitos por los cuales se le está acusando, y es acerca de desfalco a la Secretaría de Salud por algunas compras, según menciona el Ministerio Público en el comunicado, irregulares de medicamentos, suministros médicos, equipo quirúrgico y de laboratorio, que tendría un valor de 224 millones de lempiras. También están siendo acusados otras personas, entre ellas Moisés Torres López, Vinicio David Monterrosa Sierra, Roberto Carlos Mesa Figueroa, Vanessa María Urbizo Escobar, Nelson Giovanni Alvarenga Rodríguez y Reinaldo Leiva Suazo, Carlos Octavio Rivera Sánchez. A ellos pues se les imputa por los delitos de fraude, prevaricato administrativo, falsificación de documentos públicos, violación a los deberes de los funcionarios y encubrimiento. Nosotros, por supuesto, vamos a estar pendientes en torno a todos los elementos nuevos que puedan surgir en torno a este nuevo caso que el Ministerio Público persigue en contra del exministro de Salud, Tuki Bendaña. Esa es la información, compañeros, que se desprende desde la zona norte del país. Retorno con ustedes al set principal. Perfecto, muchas gracias, Cintia, por esa información desde la zona norte del país, en San Pedro Sula, donde hace breves minutos acaba de salir el ex ministro de Salud, Arturo El Tuki Bendaña, tras ser acusado en este caso por una compra fraudulenta de 220 millones de lempiras. Y como bien lo mencionaba usted, 8 personas más involucradas. Y vamos a citar específicamente lo que ha dicho el Ministerio Público a través de este comunicado, donde asegura que según las investigaciones
investigaciones. Entre el 2010 y el 2012, exfuncionarios y empresarios sin escrúpulos utilizaron contratos fraudulentos, licitaciones amañadas y una figura inexistente llamada extrafinanciamiento, como si se tratara de una adquisición de tarjetas de crédito para cometer delitos en contra de la salud del pueblo hondureño. El requerimiento indica además que parte del monto de fraude fue facilitado por el ex juez Carlos Octavio Rivas Sánchez mediante resoluciones a favor de las empresas tras demandas forzadas contra el Estado respaldada por actas falsas e informes amañados. De la misma manera, el plan orquestado por esta red corrupta que hoy expone el Ministerio Público privó a miles de hondureños de medicamentos y suministros médicos, compatriotas obligados a viajar largas distancias con recursos económicos limitados. Enfrentaron la cruda realidad de escasez de insumos en los centros hospitalarios, regresando a sus hogares decepcionados, traicionados y abandonados por un sistema sanitario que, en vez de protegerlos, los condenó en muchos casos a la muerte. Cita textualmente este comunicado que giró en horas de la tarde el Ministerio Público. Y vamos a continuar en otros temas porque la Policía Nacional dio a conocer también que en los próximos días se estará interviniendo a comunidades garífunas en el sector atlántico con la intención de poder reducir la trata de personas y la explotación sexual en esos sectores. Para intervenir sectores donde tenemos presencia garífuna y en Atlántida vamos a intervenir el sector de lo que es Sambo Creek, Corozal y Nueva Armenia, en Colón específicamente el sector de Balfate, y en Islas de la Bahía vamos a intervenir Punta Gorda, Flower Base y Santo Guardiola con el propósito de minimizar aquellos impactos relacionados a la trata de personas, a la explotación sexual con fines comerciales, principalmente a estas etnias, y lo que es el consumo de drogas, y evitar también que sean miembros de estructuras de maras y pandillas. Y siempre en este tema, las organizaciones defensoras de los derechos humanos mencionan que esta intervención que se hará en las comunidades garífunas debe ser aclarada y sobre todo especificada en qué van a consistir las medidas, tomando en cuenta que ya existe un estado de excepción. Es así, José Luis Castellanos, con usted, buenas noches. Así es, licenciada Janet Flores, tal y como lo apunta. Bueno, este día se ha dado a conocer la intervención policial que se tendrá precisamente en el departamento de Atlántida en algunas comunidades garífunas. Así lo dio a conocer la Policía Nacional. Por otra parte, nosotros queremos saber qué tan viable o no será esta situación. Para hablar sobre ello me encuentro con Carlos Sierra, defensor de derechos humanos. Carlos, este anuncio de intervención, ¿en qué tipo de nivel podría quedar? ¿Qué resultados podría brindar? Porque sabemos que una situación que se está viviendo de inseguridad en el país, que pues cada vez va en aumento. Carlos. Sí, muy buenas. En efecto, primero creemos nosotros que la Secretaría de Seguridad del propio ministro tiene que clarificar a qué le llama una intervención, ¿verdad? En el país se habla mucho de intervenciones, se habla de controles territoriales, estamos en el marco de un estado de excepción que incluye ciudades que están dentro del departamento de Atlántida, La Ceiba y otros. Entonces, primero aclarar a qué se refiere con intervención. En segundo lugar, recordemos que también históricamente todo el litoral atlántico ha estado marcado por una serie de conflictividades de todo tipo, conflictividades que tienen que ver con temas ambientales, conflictividades que tienen que ver con el narcotráfico, con problemas territoriales, entre otros. Entonces también recordemos que cuando hablamos de una intervención, ¿a qué nos referimos? Luego, estamos hablando de mayor presencia policial. Ok, entonces es importante que se mencione qué tipo de presencia policial y a qué nos referimos con esta. Y también ser muy cuidadosos con el siguiente elemento. Recordemos que el Estado de Honduras ya tiene una sentencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente por litigios alrededor de tierras garífunas en la zona de Atlántica.
de Atlántida, Colón y Tel. Así que cualquier tipo de intervención tiene que estar marcada, reitero primero, por clarificar a qué es lo que se refieren y qué es lo que va a ocurrir en esa intervención, si es mayor presencia policial, operativo, y también recordar las otras conflictividades que están ahí y que han estado históricamente en toda la franja atlántica del país. Perfecto, muchas gracias. Carlos Sierra, defensor de derechos humanos, su opinión en cuanto a esta situación, esta intervención que se estaría dando en el Departamento Atlántico y de igual manera la situación que se está viviendo en el sector de Roatán. Parte de lo que le puedo informar, licenciada. Retorno con usted. Mientras tanto, los resultados de licitación de 1.500 megavatios de energía se reflejarán hasta el 2027, han mencionado las autoridades. De eso y más al volver. Paso a las noticias. La Policía Nacional ha dado a conocer sobre la captura en Estados Unidos del hondureño Humberto Neftalí Rodríguez, quien es líder de una banda denominada La H, un grupo criminal que opera en Costa Rica. Humberto Neftalí Rodríguez Good, y tiene notificación roja por 3 delitos: lavado de activos, asesinato y tráfico de droga, y lidera una banda en Costa Rica. Al tener notificación roja, significa que se siguieron todos los protocolos que nosotros tenemos establecidos cuando se investiga este tipo de personas. Estamos investigando por qué él fue detenido, si fue por la notificación roja o fue por la comisión de algún delito, y posteriormente después de eso pues se solicita la extradición. Y por otro lado, al menos 6 exfuncionarios públicos han sido procesados con auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas. Los más recientes han sido Francis Yamilet Rodríguez y José Fernando Calix, quienes ese día se presentaron a la audiencia de declaración de imputados por los delitos de administración fraudulenta y fraude en perjuicio de la administración pública por más de 290 millones de lempiras, recursos que fueron destinados a la construcción de 10.000 viviendas en la colonia Lomas del Diamante. Al menos 6 ex empleados de la pasada administración enfrentan cargos por desvío de más de 290 millones de lempiras para la construcción de casas contenedores en la colonia Lomas del Diamante, los cuales ya guardan auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas para evitar su desaparición. Hoy pues ya se les ha dictado el auto formal procesamiento con medidas sustitutivas a Mario León Gómez, Fanny Michelle Montoya, a Sonia Margarita Morales, Juan Ramón Cruz, Lisset Villatoro y Edmundo del Carmen Cuadra. Estos 6 ciudadanos ya están con el auto formal procesamiento y medidas sustitutivas. La audiencia preliminar se agendó para el 19 de septiembre a las 9 de la mañana. Cabe señalar que pues en este momento también se le estará señalando fecha y hora de la audiencia inicial a Francis Yamilet Rodríguez y José Fernando Caliponi por suponerlos responsables de administración fraudulenta y fraude en perjuicio de la administración pública. Estos ciudadanos supuestamente participaron en este fraude que causó un perjuicio al Estado de más de 290 millones de lempiras en relación a un proyecto de fideicomiso de proyecto habitacional Morazán, que es la compra iban a favorecer a 10.000 familias. Y analistas consideran que Eval Díaz, una de las figuras cruciales para esclarecer el presunto desvío de fondos de las casas contenedores, no podría ser pedido en extradición a Nicaragua, pero sí solicitar a la Interpol que efectúe su arresto y posible extracción hacia Honduras. La verdad que sí, por medio de la Interpol, porque entre Nicaragua y Honduras no hay ningún convenio de extradición, solo con Estados Unidos. Entonces en este caso se actuaría por medio de la Interpol, que es una organización que está a nivel latinoamericano, donde por medio de ello, aquí la DPI de Honduras manda una orden a la Interpol de Nicaragua para que allá ejecuten esa orden de captura. Pero el problema es que se dificulta porque ahora Eval Díaz es un ciudadano nicaragüense, y un ciudadano nicaragüense tiene ciertos derechos y garantías hasta en contra de una posible envío posible una orden de captura a enviarlo a Honduras a hacerle frente al requerimiento que tiene.
El proyecto de casas contenedores a desarrollarse en las Lomas del Diamante al sur de la capital pretendía beneficiar a más de 10.000 familias damnificadas durante los huracanes ETA e Iota, que perdieron sus viviendas durante el 2020 en Tegucigalpa. Con cámaras de Jesús Sánchez, les informa César Euceda. Mientras tanto, hasta la fecha, el Ministerio Público registra más de 200 denuncias en contra de integrantes del Poder Judicial. Estamos hablando de jueces, magistrados y también operadores de justicia, quienes han sido acusados por diversos delitos. Entre abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios y prevaricato son las acusaciones que señalan a jueces y magistrados, quienes han actuado en contra de la ley, tomando decisiones que favorecen intereses particulares. Puedo decir que en general, incluyendo escribientes, receptores, agentes, fiscales y demás, esta fiscalía ha conocido más de 200 denuncias, que no solo incluyen, reitero, a los jueces y magistrados. Hemos promovido incluso más de 25 antejuicios, es decir, hemos solicitado en más de 25 casos que la Corte, de acuerdo al procedimiento especial, se pronuncie para declarar con lugar la figura del antejuicio en estos casos. Asimismo, el sociólogo Marcio Sierra indicó que estas denuncias reflejan la preocupación de la ciudadanía por la actuación de quienes deben de garantizar la justicia, indicando que la situación puede indicar una profunda crisis en el sistema judicial hondureño. Lo que sucedió ahí con la Corte Suprema, con ese abogado, es que reventó por ese lado la pus que hay detrás del Poder Judicial. Es vergonzoso y lo más preocupante es que ponen a Honduras en un nivel, a nivel internacional, de país basura realmente. Perdone que hable con ese término. Por su parte, el abogado Salomón Hernández hizo un llamado a las autoridades para que se garantice la independencia y transparencia en la investigación de estos casos. Sentarse un precedente ya realmente, porque en Honduras ese ha sido uno de los grandes problemas por los cuales la ciudadanía ya no cree en la justicia. La corrupción y la impunidad corroe el sistema de justicia en Honduras y esto debe ponérsele un alto. Sin embargo, pues esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto para que esto ya pueda ir cambiando poco a poco en nuestro país y que nosotros como abogados le digamos a nuestros clientes: se ha hecho justicia. Según expertos legales, es necesario que exista una depuración en el sistema judicial y que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos. En cámara de Walter Pérez, les informó Berenice Amaya. Y vamos a continuar en otros temas porque a partir de ayer, 25 de agosto, Honduras quedó fuera del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI, acción que es catalogada por la empresa privada como un autoboicot económico que se ha dado por parte de ese gobierno. Oficialmente, Honduras ya está fuera del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI, donde existen 15 demandas pendientes en contra del país. El sector privado asegura que el gobierno se hizo un autoboicot económico al retirarse de este organismo internacional. Primero, catalogamos esta decisión por parte del gobierno como una decisión de autosabotaje económico que pone en peligro no solo la estabilidad económica, sino también el desarrollo y la prosperidad futura para el pueblo hondureño. Es impensable generar mayor empleo y mejor estabilidad para los hogares hondureños con ese tipo de decisiones. Las autoridades de gobierno aseguran que es más la bulla que están haciendo algunos sectores con la salida de Honduras del CIADI, ya que esta decisión no debería afectar el clima de negocios del país. La verdad que se ha hecho mucha bulla en el país, como que se cambian las condiciones para los empresarios. Pero si usted mira en la práctica, y lo he dicho así, ha sido más la bulla que la realidad. Por ejemplo, aquí dicen el clima no es adecuado para la inversión, que es el temor y que dicen nos cambian la regla del juego y se quieren proteger. Pero usted mira, no se ha creado ni un impuesto, no se ha derogado ninguno de los beneficios que ya tenían los regímenes. Por su parte, los economistas son del criterio que la salida del CIADI es un error cometido por este gobierno, ya que ese organismo es el que tiene mayor prestigio a nivel internacional. Creo que es una decisión errónea.
debió haberse continuado utilizando al CIADI como un mecanismo viable para la solución de conflictos o posibles conflictos que puedan darse. Existen otras opciones de arbitraje en el mundo, no solamente el CIADI, pero hay que reconocer que esta es la instancia que tiene mayor prestigio. El secretario de Desarrollo Económico asegura que a pesar que Honduras ya no forma parte del centro de arbitraje CIADI, se les hará frente a las 15 demandas que existen en contra del Estado, que oscilan los 12.000 millones de dólares. En cámara, Walter Pérez les informó Luis Durón. Y siempre en temas económicos, este domingo llegó al país una misión técnica del Fondo Monetario Internacional para poder evaluar los primeros informes macroeconómicos del país para posteriormente hacer la revisión del artículo 4 del acuerdo stand-by. Los representantes del FMI primero se reunirán con las autoridades de finanza y del Banco Central. Una comisión técnica, me imagino que esa comisión técnica viene a evaluar los primeros datos, los primeros informes, y luego ya vendrá una misión general de evaluación para determinar si el país pasa el segundo o el tercer informe que están pendientes de consideración y luego elevarlos al directorio del fondo, y si son favorables, pues por lo menos implicarían el desembolso de los recursos que están parados, que son el segundo desembolso de 117 o 118 millones de dólares, y el tercer desembolso que tampoco está, no se mira todavía claro. Entonces es importante eso. Mientras tanto, despedidos serán todos los maestros que no se presenten a clases por huelga, ha dicho el ministro de Educación. Le contamos los detalles al regresar. Gracias por continuar con nosotros. El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda, ha mencionado que para el cierre de este presente año e inicios del 2025 podrían ser entregados más de 2.587 proyectos viales como puentes, carreteras, pasos a desnivel y puentes elevados, así como de producción agrícola, ganadera y caminos productivos que ascienden a miles de millones de lempiras. A nivel nacional son 2.587 obras que tenemos actualmente en línea. Esas 2.587 obras, la mayoría son caminos productivos y proyectos estratégicos, como usted lo puede ver, corredor agrícola, corredor Lenca, ¿verdad? Que es el que nosotros denominamos del empalme Ciguatepeque, Jesús de Otoro La Esperanza. Bien ustedes, Naco, La Entrada, que está en este sector de Occidente, y otro lote fuerte de proyectos que entran ahora, sobre todo con fuente externa. En cuanto al CA13, ¿cuánto se ha invertido y cuánto más se espera invertir? Son 222 kilómetros, para ser exactos, desde La Barca, del cruce de La Barca, hasta llegar a la ciudad de La Ceiba, ¿verdad? Son 4 carriles que se van a iniciar la construcción al final de este año, principios del otro, y tiene su tiempo de ejecución sí a más largo, son 30 meses de ejecución. Es una obra vital, ¿verdad? Usted sabe que eso fue concesionado y el Estado de Honduras perdió la demanda por 160 millones de dólares y hoy en día pues se le va a invertir más de 350 millones de dólares para poder recuperar el corredor turístico. Ustedes ven la enorme inversión en infraestructura, sobre todo en red de carreteras, y yo creo que nosotros vamos a dejar una marca indeleble en el gobierno de la presidenta Xiomara. Cada presidente se distingue por sus obras y la presidenta Xiomara se va a distinguir por su gran inversión en infraestructura. Mientras tanto, a pesar de invertirse miles de millones de lempiras en salud, educación, recursos que representan más del 18% del presupuesto del Producto Interno Bruto, la construcción de 8 hospitales, la reparación de 12.000 escuelas y otros proyectos más que realiza el gobierno son minimizados por la lucha política que mantiene la oposición, ha asegurado el canciller Eduardo Enrique Reina. Yo creo que, mire, hay que estar claros, hay una lucha política
en la que no se quiere reconocer nada de lo que hace el gobierno de la presidenta Castro. Hay que ser claro, pues. Para ellos no hay nada positivo, no hay nada que se esté haciendo bien. La presidenta ha incrementado la inversión en salud y en educación como nunca en la historia, más del 18% en cada sector y cada año lo ha incrementado. Y esto se refleja, se están construyendo 8 hospitales nuevos, se está invirtiendo en escuelas, se está viendo con la cooperación internacional, por ejemplo con China, la reconstrucción de escuelas en el país, que casi 20.000 quedaron destruidas, se está invirtiendo en deporte. Todo esto es algo que no se estaba haciendo. El país había abandonado la salud, la educación, la cultura, el arte. Para ponerles un ejemplo, cuando volvimos a retomar la presentación de credenciales de embajadores, había una práctica de hacerlo con la banda de los Supremos Poderes. Casi estaba por desaparecer una banda que tiene más de 100 años en la historia de Honduras, porque se habían cerrado todas estas academias de arte. O sea, todo eso refleja el espíritu de un pueblo y yo creo que además la voluntad de la presidenta. Cambiamos completamente de información porque hondureños que han ido en busca del sueño americano continúan siendo retornados al país. Pero ¿cuál es la cifra actual que tienen las autoridades? Nuevamente con usted, Cintia, buenas noches. Buenas noches, compañeros en estudio, televidentes de Impacto VTV Estelar. Precisamente para hablar acerca del tema me acompaña en este momento el licenciado César Ramos, coordinador de incidencias de la Comisión de Acción Social Menonita. ¿Cuál es la estadística hasta el momento de personas retornadas aquí al país? Según datos del Instituto Nacional de Migración, ya llevamos más de 24.300 personas que han retornado hasta este mes de agosto que estamos concluyendo. Es un dato menor en comparación con lo que ocurrió el año pasado. Ya llevamos casi pegando a los 40.000 personas retornadas en el 2023. Pero esto no es de alegrarnos, porque se interpreta que es que ha disminuido los flujos migratorios. Han disminuido los de retorno, pero eso no significa que han disminuido los de salida. La gente sigue huyendo del país por la crisis económica, social que se vive. Cuando hablamos de que el dato de migrantes retornados de este año 2024 es menor que el del año pasado, no estamos hablando de la salida. Entonces, esta es una realidad que está presente y que nosotros seguimos insistiendo. Justamente estamos en la Semana Nacional del Migrante Hondureño. Inició ayer domingo y termina el siguiente domingo, 1 de septiembre, que es el Día Nacional del Migrante. Y en el marco de esta semana nosotros seguimos haciendo un llamado a las autoridades correspondientes para que asuman la responsabilidad que como Estado corresponde para velar por la vida y por los derechos de estas personas. Recientemente se aprobó en el Congreso Nacional, en la Ley de Protección al Hondureño Migrante y su familia, un incremento de $5 millones anuales a $10 millones. Justamente es un fondo de solidaridad para ayudar a las personas migrantes retornadas en su proceso de reintegración social. Pero nosotros todavía no estamos viendo de manera efectiva el uso de esos fondos porque muchas personas, al no encontrar las condiciones adecuadas para su reintegración y en peores que las cuando se fueron, seguramente la gente decide volverse a ir en la ruta migratoria. Entonces no podemos seguir exponiendo a los hondureños y hondureñas en estos riesgos que representa la ruta migratoria. Muchísimas gracias al licenciado César Ramos, coordinador de incidencia de la Comisión de Acción Social Menonita. Escuchaba usted en torno a las personas que han retornado nuevamente al país, pero que también es muy difícil la situación que viven aún nuestros migrantes hondureños. Lo que puedo informar a esta hora, vuelvo con ustedes al set principal. Gracias, Cintia, por el informe. Mientras tanto, en la última década, 123.000 menores hondureños fueron deportados desde diferentes países como Estados Unidos y México. La cifra también revela que un promedio de un menor o más fueron deportados a Honduras durante cada hora en los últimos 10 años. Además, cifras de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familias publicadas por la Coordinación de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos, COIPRODEN, en el 2024 han sido deportados ya 5.530 menores hondureños. Y
cambiamos de tema porque la Secretaría de Agricultura y Ganadería redobla las medidas de prevención en la frontera con Nicaragua ante la presencia del gusano barrenador en ese país, ya que de ingresar a nuestro territorio podría dejar millonarias pérdidas económicas, pero además causar algunas muertes como ha ocurrido en Costa Rica. Panamá, Costa Rica y Nicaragua ya tienen la presencia del gusano barrenador. Ante este problema, las autoridades de SENASA han redoblado las medidas de prevención en la frontera con el vecino país de Nicaragua. Y atomizar todos los vehículos que pasan por las diferentes aduanas con Nicaragua. Llámese estas aduanas, el Guasable, Las Manos y la Fraternidad. En esas tres aduanas, el ODIRSA va a implementar un mecanismo de poder fumigar, repito, todos los vehículos que pasen por ahí y podamos tratar de mitigar al máximo la posibilidad de que esta enfermedad entre al país. Aparte de eso, el SENASA está implementando todas las medidas de bioseguridad en toda la línea fronteriza con Nicaragua y hasta este momento ya llevamos más de 400 fincas georreferenciadas. Las autoridades de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras les piden a sus afiliados tener mucho cuidado con sus animales, ya que la mosca pone los huevos en las heridas. También afecta no solamente a animales domésticos, todos los animales domésticos, también afecta a gallinas, afecta a ganado bovino, a ganado equino, pero también hay otra dificultad que también afecta a ganado silvestre, ¿verdad? O animales silvestres. Y en este caso, pues aunque nosotros tengamos control a nivel de frontera, pues un animal infectado, ¿verdad? En este caso, un tigre, un cerdo de monte o lo que sea, con la afección puede pasar de una frontera a otra y con eso pues ya tenemos el problema en nuestro país. El director de SENASA asegura que una mosca puede poner hasta 500 huevos en una herida, lo que representa un grave problema esta enfermedad. Esto es una mosca que busca una herida, en esa herida deposita huevecillos y puede depositar hasta 400 a 500 huevos. Esos huevos al final eclosionan y esa mosca tiene un ciclo de 21 días y a los 21 días muere, pero cada vez que deja o pone un huevo está reproduciéndose la mosca. El gusano barrenador también puede afectar a los animales domésticos y a las personas. En Costa Rica ya se reporta la muerte de 2 mujeres por este gusano. En cámara, Walter Pérez les informó Luis Durón. Continuamos con más noticias. Las autoridades han dado a conocer que ya todo está listo para poder hacer la extradición de Mario José Calix, alias Cubeta, quien fue solicitado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, acusado por los delitos asociados con el tráfico ilegal de drogas. Nuevamente hacemos un contacto con José Luis Castellanos. Buenas noches. El señor secretario de Estado, doctor Velázquez, ya... Así es, licenciada Janet Flores, buenas noches. Tal y como lo apunta, bueno, ya programado para el 4 de septiembre la entrega precisamente de Mario Calix, alias Cubeta, a lo que es Estados Unidos, ya por parte de Fuerzas Especiales preparados para este evento que se dará desde lo que es tempranas horas hasta el aeropuerto de Palmerola. Escuchamos al comisionado Romero, jefe de Fuerzas Espaciales. Momento de Fuerzas Especiales en la capital. Es correcto, él está bajo custodia, así lo ordenó el juez en materia de extradición, que el señor Mario Calix Hernández pues esté bajo la custodia de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales. ¿No ha presentado ninguna incidencia? No, gracias a Dios no, ¿verdad? Y se ha respetado la normativa, igual sus apoderados han estado en constante comunicación con él, pero no, él está pues estable, está bajo vigilancia tanto policial, vigilancia médica y asistencia de sus abogados. Siempre respeto a los derechos humanos. No, siempre hay una persona que está detenida. De igual manera el tratamiento, manejamos el mismo protocolo que establece el Instituto Nacional Penitenciario. Hay un departamento médico revisión en la mañana, en la tarde, asistencia psicológica, asistencia legal por parte de los abogados privados y la visita también que así lo establece la ley de sus familiares, de su círculo familiar más cercano. ¿Cuál será el protocolo de seguridad para este traslado, general? El mismo que hemos mantenido siempre para este tipo de casos y las personas que han sido trasladadas a Comayagua
aquí está involucrada toda la Policía Nacional, tanto vigilancia terrestre, vigilancia electrónica y vigilancia aérea. ¿Significa que sale del aeropuerto de Palmerola, comisionado? Es correcto, así está establecido, ¿verdad? Como es Estados Unidos, el país que lo ha solicitado, sale por la base aérea de Palmerola y llegará el avión que con miembros, con personas del Departamento de Antidrogas. ¿Y en estos momentos cuántas personas están guardando prisión esperando ser extraditados o las audiencias general? Bueno, hasta ahorita, al día de hoy, pues tenemos 3 personas que están bajo custodia de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, el señor Mario Cáliz Hernández, que va a ser en los próximos días entregado ante el gobierno de los Estados Unidos, el señor Fernando Suárez y el abogado Marco Antonio Vallecillo Vanegas. Perfecto, muchísimas gracias. El comisionado Romero, el jefe de Fuerzas Especiales, tal y como lo ha escuchado, licenciada y televidentes, programando para el próximo 4 de septiembre la entrega de Mario Cáliz, alias Cubeta, a lo que es el estado de, Estados Unidos, precisamente a la policía de ese sector. Parte de lo que le puedo informar, licenciada. Retorno con usted. Cambiamos de tema porque cada vez los niños son los más afectados por el dengue. Hasta la fecha, el Hospital Escuela ya registra 39 hospitalizaciones de los menores de edad. Según las autoridades, en lo que va del año, ya se registran alrededor de 18 muertes en este principal centro asistencial. El día de hoy contabilizamos 45 pacientes hospitalizados en las diferentes salas de pediatría y de adultos del Hospital Escuela con esta patología, de los cuales 39 son pacientes pediátricos, es decir, pacientes menores de 18 años, y 6 pacientes son pacientes adultos. El 100% de los pacientes están estables, recibiendo atención médica. No tenemos pacientes con síntomas de dengue en las diferentes unidades de cuidados intensivos, tanto. Y siempre en el tema, la muerte de 3 personas por causa de dengue se reportan en Santa Bárbara y San Pedro Sula, donde los adultos mayores, menores y mujeres son las nuevas víctimas. En el departamento de Santa Bárbara se reportó la muerte de un adulto mayor de 83 años por sospecha de esa enfermedad. El señor fue ingresado al centro hospitalario resentido de su salud y falleció horas después de su ingreso. Asimismo, se reportó la muerte de un menor de 12 años procedente del Distrito Central. En el hospital Mario Catarino Rivas, una mujer de 35 años murió por sospecha de dengue. En ese centro hospitalario se encuentran 62 pacientes ingresadas a causa de esa misma enfermedad, mientras que el Instituto Hondureño de Seguridad Social también está totalmente abarrotado de pacientes. Lo más preocupante es que 47 de estos son menores. Y tal y como se lo anunciábamos, ante las diferentes tomas realizadas por docentes en las instalaciones del INPREMA, el ministro de Educación, Daniel Esponda, ha afirmado que se aplicará todo el peso del estatuto a maestros que incumplan con su impartición de clases en las aulas. Gabriela Plata con toda la información. Los profesores y las profesoras que no cumplan con su jornada de clase, también les vamos a aplicar el estatuto. Estas han sido las declaraciones del ministro de Educación, Daniel Esponda, ante la toma por más de 7 días realizada por docentes en las instalaciones de INPREMA debido a la resistencia por la aplicación de las reformas a la ley, un hecho que podría erosionar despidos a docentes a nivel nacional si no llegasen a justificar sus inasistencias. El estatuto es claro, cuando tenemos docentes que no se presentan a sus puestos de trabajo 3 días consecutivos o alternos, van a audiencias de descargo, van a tener que demostrar por qué no se presentaron a sus puestos de trabajo y si no justifican, se les va a aplicar la ley. La Secretaría de Educación no es potrero. Sin temor a las repercusiones, Yanina Parada, quien es coordinadora de las bases del magisterio, afirma que se mantendrán en pie de lucha los docentes ante la oposición a las reformas y hasta que no se establezca una mesa de diálogo, las tomas persistirán en INPREMA con la integración de más maestros en diferentes puntos del país. Escuchan, si no se instala una mesa de alto nivel para que escuchen la propuesta de la base y que la incluyan en esa reforma que están haciendo ahora mismo, no vamos a soltar estas instalaciones de... El gremio magisterial se encuentra dividido, donde un grupo de docentes está a favor a las reformas a la ley de INPREMA. Sin embargo, otros afirman que la aprobación de estas podrían incidir negativamente en sus derechos.
Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Y en otros temas, la empresa privada asegura que la burocracia que existe en la Secretaría de Recursos Naturales en el otorgamiento de las licencias ambientales tiene paralizados los proyectos con inversiones de más de 4.000 millones de lempiras. Según informe presentado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente se tardan hasta más de 2 años para entregar las licencias ambientales a las empresas, problema que ha retrasado mucha inversión en el país. Y el resultado fue que, en resumen, eran aproximadamente casi 4.200 millones de lempiras en montos de inversión de licencias en manos de la Serna, de los cuales han resuelto un 8.9%, pero nos quedan pendientes prácticamente 4.145.7 millones de inversión paralizada. El secretario de Recursos Naturales y Ambiente asegura que en el gobierno anterior a los empresarios las licencias ambientales se las entregaban rápido porque pagaban hasta 50.000 lempiras. Precisamente que lo que sucedía antes, en los tiempos de la narcodictadura, es que bajo algunas figuras de convenio, las mismas empresas pagaban a los técnicos y pagaban a los abogados que les revisaban sus mismos expedientes. Con ese favoritismo, con esa competencia desleal, lo que no ha dicho el COEP es que hay ejemplos como este de convenios donde pagaban 50.000 lempiras al mes ciertas empresas y solicitaban, en aprobación, llegaron a solicitar hasta 161 expedientes de licenciamiento ambiental. El sector privado asegura que entre más trabas se le pone a los inversionistas, menos es el desarrollo del país, problema que impacta en la generación de empleos. Es que definitivamente, o sea, nosotros entre más barreras le ponemos a la inversión, menos desarrollo económico vamos a tener y menos empleos vamos a generar. Entonces es importante de que estas cosas sean un trámite con un tiempo establecido y que no haya la discrecionalidad de dejarlas pasar en cuanto tiempo quieren, ¿verdad? El informe también revela que las licencias ambientales categoría 1 y 2, que son de bajo o nulo impacto, son las que más atraso tienen y algunos trámites se tardan de 2 a más años para su resolución. En cámara, Walter Pérez les informa.